La tormenta que caía sobre Buenos Aires, aquella noche de viernes, parecía querer lavar los pecados de la ciudad. Pero ni toda el agua del Río de la Plata sería suficiente para limpiar el alma de Ricardo Montalbán. En el piso 40 de una de las torres más exclusivas de Puerto Madero, el vidrio, a prueba de sonido, aislaba el caos de afuera, manteniendo el ambiente climatizado y silencioso. Elena, con 8 meses de embarazo, acariciaba su enorme vientre mientras miraba el reflejo de su esposo en el vidrio. Había preparado su cena favorita, cordero con risotto. Las velas estaban encendidas, pero Ricardo no había tocado la comida. Estaba Dupay, sirviéndose la tercera copa de whisky importado, con la espalda rígida y una frialdad que hacía temblar a Elena más que el aire acondicionado. «Ricardo, amor», comenzó ella, con la voz fallándole. «El bebé pateó hoy». El médico dijo que «basta, Elena», cortó Ricardo, dándose la vuelta abruptamente. Su rostro, generalmente guapo al estilo de portada de revista, estaba contorsionado en desprecio. «No quiero saber del bebé, no quiero saber de la cena. Quiero que tomes tus cosas y te vayas». Elena parpadeó, confundida, pensando que había oído mal. «¿Irse? ¿Cómo así? ¿Irme a dónde?» «Estamos en casa», Ricardo rió, un sonido seco y cruel. «Esta es mi casa». Elena siempre lo fue. «Tú fuiste solo una huésped que se quedó demasiado tiempo. Avisé a mis abogados esta mañana. El divorcio ya está siendo protocolizado. Incompatibilidad de caracteres. Y claro, el acuerdo prenupcial que firmaste sin leer garantiza que salgas exactamente como entraste en con nada». Elena intentó levantarse, pero el peso del vientre la hizo sentarse nuevamente, torpemente. «Ricardo, ¿de qué estás hablando?» «Estoy embarazada de tu hijo. Faltan 4 semanas para el parto. No puedes echarme en medio de una tormenta». «Puedo y lo haré», dijo él, caminando hacia la puerta principal y abriéndola. De hecho, ya debía haberlo hecho hace meses, pero estaba esperando la motivación correcta. Como si fuera una señal ensayada, el ascensor privado se abrió. De allí salió una mujer que Elena conocía solo de las revistas sociales. Era Vanessa, la heredera de una cadena de hoteles, 20 años más joven, vistiendo un abrigo de piel que costaba más que la educación entera de Elena. Vanessa entró en la sala como si fuera la dueña, ignorando a Elena completamente, y fue a besar a Ricardo. «Te demoraste, querido», dijo Vanessa, limpiando una mancha imaginaria en la solapa de Ellen. «El olor a comida barata. Aquí me está mareando». Elena sintió el mundo girar. ¿Tú me estás cambiando por ella?» Ricardo abrazó a Vanessa por la cintura. «No es un cambio. Elena es una mejora. Vanessa es de mi mundo. Ella entiende de negocios, de sociedad, de poder. Tú eras la camarera bonita que tomé por capricho. Pero el juego terminó. Necesito una esposa que agregue valor a mi imperio, no una que solo sepa cocinar y engordar». Señaló su vientre con asco. «Y en cuanto a ese problema, ahí resuélvelo. El abogado te enviará una pensión mínima si la prueba de ADN demuestra que es mío. Hasta entonces, arréglatelas. Ricardo, por favor». Elena comenzó a llorar, la desesperación apoderándose de ella. «No tengo a dónde ir. Mi familia está en el interior. No tengo dinero ni para un taxi». Vanessa rió, sacando un billete de $100 del bolso y tirándolo al suelo, a los pies de Elena. «Listo, ahora tienes. Toma eso y desaparece. El equipo de limpieza viene mañana temprano para fumigar el cuarto de huéspedes. O sea, tu cuarto». La humillación quemó más fuerte que el dolor físico. Elena miró el dinero en el suelo, miró al hombre que juró amarla y, con una dignidad que no sabía que tenía, no tomó el billete. Se levantó, apoyando las manos en la mesa, y caminó con dificultad hacia la puerta. No llevó maletas, no llevó joyas, llevó solo la ropa puesta y la vida en su vientre. Al pasar por Ricardo, se detuvo. «Crees que eres poderoso, Ricardo, pero eres pobre en un día. Recordarás esta noche y desearás haber muerto antes de echarme». A Ricardo le cerró la puerta en la cara. Elena se vio en el pasillo frío en el ascensor bajo. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja y salió a la calle, la tormenta la golpeó con violencia. La lluvia helada empapó su vestido en segundos. El viento aullaba entre los edificios de lujo de Puerto Madero. Estaba sola, embarazada, sin dinero y sin techo. Caminó hasta un banco de plaza mojado. Se sentó y abrazó su vientre, pidiendo perdón a su hijo por haberlo traído a un mundo tan cruel. Pero mientras lloraba, una limusina negra paró en el semáforo rojo frente a ella. El vidrio trasero bajó. Un señor mayor, con ojos bondadosos,
observaba la escena. Vio a la mujer embarazada bajo la lluvia. Anne vio la injusticia y, al contrario de Ricardo, decidió abrir la puerta. El destino de Elena estaba a punto de cambiar, no por causa de un príncipe azul, sino por causa de una oportunidad de negocios que nacería de aquel dolor. Si ya tienes rabia de Ricardo y quieres ver a Elena recuperarse, deja tu like ahora. La venganza será servida en plato frío y lleno de dinero. Suscríbete para ver quién es el señor en la limusina en el próximo bloque. El vidrio de la limusina bajó suavemente, revelando a un hombre de cabello blanco impecable y una mirada severa, pero no cruel. Usaba un traje de corte clásico y sostenía un bastón con empuñadura de plata. «Mi joven», dijo él, con una voz ronca que imponía respeto, «la lluvia en Buenos Aires no perdona a los desamparados, mucho menos a los que cargan dos vidas. Entré, no le haré daño». Elena dudó. El miedo a los extraños peleaba con el frío que congelaba sus huesos y con las contracciones de entrenamiento que hacía su vientre. Miró el banco de la plaza, el charco de lodo donde estaban sus pies, y luego el interior cálido del coche. No tenía opción con dificultad. Entró. El calor del cuero y el olor a tabaco suave la envolvieron. El conductor, sin necesitar orden, arrancó suavemente. «¿Hacia dónde quiere ir, señora?», preguntó el viejo. Yo no tengo a dónde ir, señor», admitió Elena, temblando, el agua escurriendo de su cabello y mojando la alfombra de lujo. «Mi esposo en él me echó». «Lo vi», dijo el hombre secamente. «Vi la discusión en la puerta del edificio. Vi a la otra mujer entrar». Un clásico cliché de hombres débiles que se creen fuertes en D le extendió una manta de cachemira. «Soy Augusto Ferrari. Tal vez conozca el nombre». Elena abrió los ojos de par en par. Augusto Ferrari era una leyenda viva en Argentina, el emperador de la gastronomía, dueño de los restaurantes más exclusivos, viñedos y hoteles boutique del país. Era conocido por ser despiadado en los negocios y genial en el paladar. «Usted es el dueño de El Orologio», susurró ella. «Lo eran. Vendí el año pasado. Ahora busco nuevos talentos», corrigió él, analizándola. «Usted dijo algo interesante a ese canalla antes de salir. Dijo que un día él desearía haber muerto. Me gusta ese tipo de fuego. ¿Qué sabe hacer, niña? Además de elegir malos maridos». Elena sintió la cara arder. Yo era cocinera antes de casarme. Ricardo decía que mi comida era comida de gordo, pero Ricardo es un idiota que probablemente come caviar como si fuera paté. Interrumpió Augusto. «Tengo hambre y mi chef particular está libre. Hagamos un trato. La llevo a mi casa, le doy un cuarto seco y un médico para ver a ese bebé. A cambio, usted prepara la cena esta noche con lo que haya en mi despensa. Si me gusta, conversamos sobre el futuro. Si no me gusta, le doy dinero para un hotel y seguimos caminos diferentes». Era una propuesta absurda. Cocinar para el mayo era crítico del país, embarazada de 8 meses, justo después de ser abandonada. Pero era una oportunidad, la única oportunidad. «Trato hecho», dijo Elena, secándose las lágrimas. Llegaron a una mansión antigua, en San Isidro. La cocina era más grande que el apartamento entero donde Elena vivía antes de casarse con Ricardo. Augusto se sentó a la mesa del antecomedor, abrió un periódico y esperó. Elena, moviéndose con el peso del embarazo, encontró ingredientes simples: harina, huevos, tomates, albahaca y un trozo de queso pecorino. No intentó hacer nada sofisticado. Hizo lo que su abuela le había enseñado Anne, una pasta fresca con salsa rústica. Mientras cocinaba, la rabia que sentía hacia Ricardo se transformaba en energía. Amasó la pasta con furia y amor. El olor a tomate asado y hierbas inundó la casa fría. Cuando sirvió el plato, Augusto comió en silencio. A cada bocado, Elena contenía la respiración. Él limpió el plato con un trozo de pan, bebió un sorbo de vino y la miró. Técnica perfecta, pero el condimento. El condimento sabe a venganza. Es salado, es intenso. Sonrió por primera vez. Es delicioso. Augusto se limpió la boca con la servilleta. Tiene un don, Elena Ampero. El talento sin poder es solo un hobby triste. Ese hombre, Ricardo, tiene dinero, pero no tiene alma. Si quiere vengarse de él, no use abogados y use el éxito. Le voy a proponer una sociedad. Voy a invertir en usted, pero avisón, soy un mentor exigente. Va a trabajar duro, va a estudiar gestión, va a aprender a ser un tiburón, y cuando esté lista, vamos a comprar la ciudad entera, incluso el edificio donde vive ese gusano. Elena puso la mano en su vientre. El bebé pateó
fuerte. Acepto, don Augusto, por mí y por mi hijo. Ricardo se va a tragar cada palabra que dijo. Esa noche, Elena no durmió en la calle, durmió en sábanas de seda, soñando no con el pasado, sino con el imperio que iba a construir. Lo que no sabía era que Ricardo, en su arrogancia, estaba a punto de cometer errores financieros graves con la nueva esposa. Errores que abrirían las puertas para la venganza de Elena más pronto de lo que imaginaba. Si quieres ver a Elena transformarse de ama de casa humillada en magnate de los restaurantes, deja ya tu like. El viaje de superación comienza ahora. Suscríbete para ver el salto en el tiempo, en el próximo bloque. 6 años pasaron. Buenos Aires cambió, gobiernos cayeron y subieron, pero en Puerto Madero, una nueva leyenda había surgido. No se hablaba de otra cosa en las columnas sociales más que del Fénix, el restaurante más exclusivo y caro de América Latina. Conseguir una mesa allí tardaba 6 meses. Celebridades, políticos y magnates disputaban la atención de la propietaria, una mujer misteriosa y bellísima, conocida solo como Madame Elena. Nadie asociaba a aquella mujer poderosa, que vestía a alta costura y dirigía la cocina con puño de hierro, con la esposa embarazada que fue echada a la lluvia años atrás. Elena había cambiado, bajo la tutela brutal de don Augusto, que había fallecido el año anterior. Dejándole su red de contactos y parte de su fortuna, había aprendido no solo a cocinar, sino a negociar. Compró a sus competidores, invirtió en bienes raíces, se convirtió en la dama de hierro de la gastronomía, pero su mayor alegría no era el dinero. Era Lucas, su hijo de 6 años, un niño inteligente y dulce, que no sabía nada sobre su padre biológico. Elena protegía a Lucas del mundo, pero preparaba el mundo para Lucas. Mientras Elena ascendía, la vida de Ricardo había tomado el rumbo opuesto. El cambio por Vanessa, la heredera rica, probó ser un desastre. Vanessa no entendía de negocios, entendía de gastar. Convenció a Ricardo de invertir en emprendimientos arriesgados en Miami, que quebraron. El imperio de Ricardo estaba apalancado en deudas, mantenía la apariencia de lujo, el traje aún era caro, el coche aún era importado, pero por dentro estaba en bancarrota. Los bancos amenazaban con tomar el penthouse en Puerto Madero. Aquella mañana de lunes, Ricardo entró en su oficina y encontró a Vanessa tirando una revista de moda sobre la mesa. Ricardo, esto es inaceptable. Todas mis amigas ya fueron al Fénix. Solo nosotros no. Dicen que la dueña es una viuda europea riquísima. Necesitamos ser vistos allá. Mi cumpleaños es el sábado. Consigue una mesa. Vanessa, el Fénix cuesta $1000 el cubierto y no hay reservas, intentó argumentar Ricardo, masajeándose las sienes. No me interesa. ¿Eres Ricardo Montalbán? Resuélvelo. Usa tu influencia. ¿O prefieres que le pida a mi padre que pague mi fiesta otra vez? La amenaza velada hirió el ego frágil de Ricardo. Necesitaba mantener las apariencias. Si conseguía una reunión con esa tal dueña del Fénix, tal vez podría proponer un negocio, quién sabe, hasta conseguir una inversión para salvar su empresa. Tomó el teléfono y llamó al restaurante. Restaurante Phoenix. Buenas tardes, contestó una recepcionista con voz aterciopelada. Habla a Ricardo Montalbán. Quiero la mesa principal para el sábado por la noche y exijo hablar con la propietaria. Lo siento, señor Montalbán, la casa está llena y Madame Elena no atiende llamadas. ¿Sabe con quién está hablando? Soy dueño de la mitad de Puerto Madero, mintió él, gritando. Del otro lado de la línea, en la oficina lujosa del restaurante, Elena escuchaba la conversación por el altavoz. Monitoreando la recepción, Ann sonrió. La voz de no había cambiado. La arrogancia era la misma, pero la desesperación en la voz, eso era nuevo. Elena apretó el botón del intercomunicador. Clara, acepta la reserva. Mesa una, la más cara, y dile que la propietaria tendrá el placer de saludarlo personalmente para el postre. La recepcionista volvió a la línea. Señor Montalbán, tuvimos una cancelación milagrosa. La mesa es suya. El valor debe ser pagado por adelantado. Ricardo suspiró aliviado, sacando la última tarjeta de crédito, que aún tenía límite. Excelente. Dígale a su patrona que va a conocer a un hombre de visión. Elena apagó el monitor. Se volvió hacia el vidrio de su oficina, que daba al salón del restaurante. Vio su reflejo en cabello corto y moderno, maquillaje impecable, diamantes en las orejas. Ricardo no la reconocería, no a la mujer que él pateó. Vería solo lo que él más amaba: dinero y poder. Es hora, Lucas le dijo a la foto de su hijo en la mesa.
papá viene a cenar y va a pagar la cuenta más cara de su vida. Elena tomó el teléfono y llamó a su abogado. ¿Doctor Rossi? Sí, es Elena. Prepare los papeles de adquisición del penthouse del edificio Tower en Puerto Madero. Sí, ese penthouse, el banco va a subastar la deuda del propietario el lunes. Perfecto. Yo compro. Quiero la escritura en mi mano el sábado por la noche. La trampa estaba montada. Ricardo iba a cenar en el restaurante de su exesposa para celebrar el cumpleaños del amante, el día en que perdería su propia casa ante la mujer que echó. La venganza está marcada para el sábado por la noche. Ricardo va a entrar en la cueva de la Leona creyendo que es el rey de la selva. Deja tu like si estás ansioso por ver su cara cuando Madame Elena aparezca. Suscríbete para no perderte la cena más tensa de la historia. Sábado por la noche. El restaurante Fénix brillaba como una joya en la orilla de Buenos Aires, ante candelabros de cristal gigante. Música de piano en vivo y el aroma embriagador de trufas y azafrán. Ricardo y Vanessa llegaron con la pompa de quien es dueño del lugar. Vanessa usaba un vestido rojo escandaloso, intentando llamar la atención, pero las personas en la élite porteña solo la miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Ricardo, sudando levemente en el traje apretado, intentaba no pensar en la factura de la tarjeta de crédito. Fueron conducidos a la mesa 1, la más aislada y exclusiva, con vista al río. ¿Viste, querido?, dijo Vanessa, tomando un sorbo de champaña cristal que costaba el alquiler de un apartamento. Es solo saber exigir. Ellos saben quiénes somos. Ricardo forzó una sonrisa en claro. Mi amor, el mundo respeta el nombre Montalbán. La cena fue un desfile de exageraciones. Vanessa pedía los platos más caros sin siquiera saber qué eran, solo por el precio. Trataba a los camareros con grosería, chasqueando los dedos. Este vino no está lo suficientemente helado. Cámbienlo, gritaba ella, haciendo una escena. En la cocina, Elena observaba todo por las cámaras. Usaba una chaqueta de chef blanca impecable, bordada con hilos de oro. Ella devolvió el vino. Chef, dijo el camarero, nervioso. Sirva el che. Toma algo de la reserva personal, instruyó Elena calmamente. Es el vino que Ricardo bebía en nuestra boda. Veamos si recuerda el sabor. Cuando el vino llegó, Ricardo probó. El sabor activó un recuerdo profundo en su cerebro. En aquel sabor recordaba la noche en que se sentía el rey del mundo, casándose con la joven cocinera enamorada. Sacudió la cabeza. Imposible, pensó en coincidencia. Está divino, exclamó Vanessa. Ricardo, deja de mirar a la nada. Hoy is mi día. ¿Trajiste el regalo? Ricardo tragó saliva. Había comprado una pulsera, pero era mucho más barata que las que ella solía recibir. Claro, querida, entregó la caja. Vanessa abrió, miró la joya e hizo una mueca. Circonia. ¿Es en serio, Ricardo? El año pasado fue diamante. El flujo de caja de la empresa está temporal. Mintió él ante. Estás volviendo tacaño y viejo, replicó ella, tirando la pulsera sobre la mesa. Espero que esa tal dueña del restaurante aparezca pronto. Quiero proponerle que patrocine mi próximo desfile benéfico. Debe tener dinero de sobra, al contrario de ti. Ricardo cerró los puños. Estaba en la ruina por culpa de ella, y ella lo humillaba en público. La ironía era cruel. En ese momento, las luces del restaurante disminuyeron suavemente. El pianista paró en el gerente de sala, se acercó a la mesa. Señor y señora Montalbán, dijo él a la propietaria. Madame Elena, quisiera ofrecer el postre como cortesía de la casa. Un plato especial, hecho solo para ocasiones de ajuste de cuentas. ¿Ajuste de cuentas?, preguntó Ricardo, confundido. Qué nombre extraño para un dulce. Es un plato muy antiguo, señor. Servido frío. Una puerta se abrió al fondo del salón. Todos los camareros se detuvieron y bajaron la cabeza en señal de respeto. Elena salió de las sombras. Caminaba con la elegancia de una reina. El salón quedó en silencio para verla pasar. Se detuvo ante la mesa de Ricardo. Ricardo estaba de espaldas a ella. Vanessa, que estaba de frente, abrió los ojos de par en par. Reconoció vagamente el rostro, pero no lograba recordar de dónde. La mujer frente a ella exhalaba poder, no sumisión. Buenas noches, dijo Elena. Su voz era la misma, pero el tono era de acero. Ricardo se congeló al conocía esa voz. La había oído suplicar bajo la lluvia. La había oído susurrar te amo. Se giró lentamente en la silla. Sus ojos encontraron los de Elena, pero no estaba la esposa embarazada y llorosa. Estaba una magnate. Y él, tartamudeó Ricardo,
la copa de cristal resbalando de su mano y haciéndose añicos en el suelo. «Hola, Ricardo», dijo ella, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Cómo está el cordero? Espero que esté mejor que el que rechazaste la noche en que me echaste». Vanessa se levantó, furiosa. «¿Conoces a esta cocinera, Ricardo? Ella es la dueña». «Cocinera, no», corrigió Elena fríamente. «Soy la propietaria de este edificio, de este restaurante, y a partir de esta mañana, del penthouse donde ustedes duermen». Ricardo sintió que le faltaba el aire. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Elena chasqueó los dedos. El camarero trajo una carpeta de cuero y la puso en la mesa, encima de la pulsera rechazada de Vanessa. «Ábrelo». «Ricardo, no es un menú, es una orden de desalojo. Ricardo está a punto de tener un infarto. Elena compró su casa. Si quieres verlo leer ese papel y caerse de la silla, deja tu like ahora. La venganza apenas está comenzando. Suscríbete para ver el desenlace en el próximo bloque». Las manos de Ricardo temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Leyó las líneas jurídicas, los sellos del banco, la transferencia de propiedad. Todo estaba allí. El Holding Phoenix había comprado su deuda hipotecaria y ejecutado la garantía. El nuevo propietario legal del penthouse en Puerto Madero era Elena Martínez. «¿Esto es ilegal», gritó Ricardo, levantándose y tirando la silla. «No puedes hacer esto. Tengo abogados». «Tus abogados trabajan para mí ahora, Ricardo», respondió Elena, calmada como un lago congelado. «Dejaste de pagarles hace 3 meses. Yo los contraté. Fueron muy útiles mapeando todas tus cuentas en las Islas Caimán, donde escondías dinero. Dinero que ahora fue bloqueado por la Hacienda Federal gracias a una denuncia anónima». Vanessa, dándose cuenta de que el barco se hundía, miró a Ricardo con asco. «¿Estás en bancarrota? Me dijiste que era una crisis temporal. Me casé con un multimillonario, no con un fracasado que pierde la casa ante la ex empleada». «Cállate, Vanessa», gritó Ricardo. Miró a Elena, con los ojos llenos de odio y desesperación. «Tú planeaste esto, tú. Víbora, yo te saqué de la alcantarilla. Yo te di todo. Tú me diste una noche bajo la lluvia, Ricardo», dijo Elena, acercándose a Ellen. «Y fue el mejor regalo que he recibido, porque esa noche dejé de ser tu sombra y me convertí en mi propia luz. Don Augusto me enseñó que el éxito es la mejor venganza». «Don Augusto», Ricardo palideció. «¿El viejo Ferrari? ¿Tú eras su amante?». Elena le dio una bofetada a Ricardo. El sonido estallado resonó por el restaurante silencioso. «Lávate la boca. Él fue mi mentor. Vio en mí el talento que tú despreciaste y me dejó las herramientas para destruirte». Ricardo se llevó la mano a la cara, en shock. La humillación era total. Todos sus amigos, sus socios, la élite de la ciudad, estaban mirando. Estaba acabado. Pero Elena aún tenía una carta bajo la manga, la carta final. «Y hay una cosa más, Ricardo, algo que tiraste a la basura junto conmigo». Elena hizo una señal hacia la cocina. La puerta se abrió nuevamente. De allí salió un niño de 6 años, vestido con un traje pequeño igual al de los camareros, pero con un aire de principito. Sostenía una bandeja con una cuenta. Era Lucas. Tenía los ojos de Ricardo, el mismo hoyuelo en la barbilla. Irrenegable Lucas caminó hacia la mesa y le entregó la cuenta a Ricardo. «La cuenta del señor», dijo el niño, educado. Ricardo miró al niño. Se vio a sí mismo en miniatura. Sus piernas flaquearon. «Ese es Ann. Este es Lucas», presentó Elena. «En tu hijo, el que mandaste que yo resolviera». «Bueno, lo resolví. Lo crié sola, sin un centavo tuyo. Y hoy, él es el heredero de todo lo que ves aquí, y de todo lo que era tuyo». Ricardo cayó de rodillas, no por el dinero, sino por el golpe de la realidad. Tenía un hijo, un heredero varón, algo que siempre quiso, y que Vanessa nunca le dio. Ella se negaba a embarazarse para no arruinar su cuerpo. Y ese hijo estaba allí, mirándolo como si fuera un extraño, un cliente cualquiera. «Lucas», susurró Ricardo, extendiendo la mano. «Hijo». Lucas retrocedió, tomando la mano de Elena. «Mamá, ¿este señor está molestando?». La frase rompió a Ricardo en 1000 pedazos. Para su hijo, él era solo este señor. Elena puso la mano en el hombro de Lucas. «No, querido. Ya se iba. No puede pagar la cuenta». Miró a Ricardo en el suelo. «Tienes 24 horas para sacar tus cosas de mi penthouse y llévate a Vanessa. Creo que va a necesitar que la lleves, ya que su coche estaba a nombre de la empresa, que ahora es mía también». Vanessa soltó un grito histérico y salió corriendo del restaurante, abandonando a Ricardo allí, de rodillas, rodeado por los pedazos de su vida.
la seguridad apareció discretamente. Señor, necesitamos pedirle que se retire. Está molestando a los clientes. Ricardo fue escoltado fuera del restaurante, humillado, pobre y solo. Adentro, Elena abrazó a su hijo y fue aplaudida de pie por los clientes. La justicia había sido servida y estaba deliciosa. Pero la historia no termina aquí. Ricardo, en el fondo del pozo, tendría que aprender a vivir como un hombre común. Y años después, el destino le daría una última oportunidad de redención o de perdición total. La madrugada siguiente a la cena en el Fénix fue el inicio del infierno personal de Ricardo. Al llegar al edificio donde vivía, o mejor, donde vivía hasta esa mañana, su tarjeta de acceso fue rechazada. El portero, que siempre lo saludaba con deferencia, ni abrió el portón. Lo siento, señor Montalbán, han órdenes de la nueva propietaria. Sus cosas personales fueron empacadas y están en la portería de servicio. Ricardo encontró 3 maletas de marca tiradas en la acera trasera. Era todo lo que le quedaba. Intentó llamar a Vanessa, pero cayó al buzón de voz. Un mensaje de texto llegó minutos después. No me busques. Voy a volver a casa de papá. No voy a vivir con un perdedor. Ansé había llevado las joyas que él había comprado a crédito y el poco dinero en efectivo que había en la caja fuerte. Sin casa, sin esposa y con las cuentas bancarias bloqueadas por la hacienda. Ricardo vagó por Buenos Aires. Intentó pedir ayuda a los amigos de la élite. Nadie contestó. La noticia de su quiebra y de la humillación en el restaurante ya se había esparcido. Se volvió tóxico. Esa noche, la ironía del destino fue cruel. Ricardo durmió en un banco de plaza, cubriéndose con su saco de $1000, temblando de frío, bajo la misma llovizna que había mojado a Elena años antes. Miró las torres iluminadas de Puerto Madero y lloró, no de arrepentimiento, sino de pena de sí mismo. Aún no había aprendido la lección. Solo sentía rabia. Los meses siguientes fueron una espiral descendente. Para sobrevivir, Ricardo vendió el reloj, luego los gemelos, luego la ropa. Él, que nunca había lavado un plato en su vida, se vio trabajando como lavador de coches en un barrio periférico, ganando monedas para pagar un cuarto inmundo en una pensión. Sus manos, antes suaves, se volvieron ásperas y agrietadas. Su arrogancia fue lijada por el hambre. Fue en una noche de Navidad, solo en su cuarto húmedo, comiendo un pan seco, que finalmente entendió. Vio en la televisión de un bar cercano un reportaje sobre la empresaria del año, Elena Martínez. Estaba hermosa, abrazada a su hijo Lucas, inaugurando una fundación para madres solteras. Ricardo vio la sonrisa de su hijo, y por primera vez la envidia no llegó. Llegó el dolor, un dolor agudo en el pecho, al saber que él había cambiado esa sonrisa y a esa mujer por una ilusión de poder. Esa noche, Ricardo Montalbán murió, y un nuevo hombre, roto pero humano, comenzó a nacer. 15 años pasaron. El restaurante Fénix continuaba siendo la cima de la gastronomía, pero Elena ya no pasaba tanto tiempo en la cocina. Ahora gestionaba un imperio. Lucas, ahora con 21 años, estaba terminando la facultad de gastronomía y se preparaba para asumir los negocios de su madre. Era un joven gentil, trabajador y humilde, reflejo de la crianza de Elena. En un barrio sencillo de La Boca, lejos del glamour, existía una pequeña panadería artesanal llamada El Abuelo. El panadero era un hombre de 60 años, canoso, silencioso, que despertaba a las 3 de la mañana para amasar. Nadie sabía su apellido, solo que se llamaba Ricardo. Vivía de forma espartana, donaba los panes que sobraban a un orfanato local y nunca aceptaba propinas. En una tarde de domingo, Lucas estaba paseando por La Boca con su novia, buscando inspiración para nuevas recetas. El olor a pan fresco lo atrajo hasta la ventanita de la panadería. «¡Qué olor increíble!», dijo Lucas. «¿Vamos a probar?». Entraron. Ricardo estaba en el mostrador, de espaldas, sacando una hornada. Cuando se dio la vuelta y vio a la joven pareja, se congeló. La bandeja casi se le cae de la mano. Conocía ese rostro. Era su rostro cuando era joven. Los mismos ojos, la misma barbilla. Era Lucas, su hijo. El corazón de Ricardo se disparó. Quiso correr, esconderse. Estaba sucio de harina, viejo, pobre. ¿Qué le diría? «Hola, soy el padre que te echó antes de nacer». Pero Lucas le sonrió. «Buenas tardes, señor. Ese pan de aceite se ve espectacular. ¿Puedo llevar 2?» Ricardo intentó hablar, pero la voz le falló. Solo asintió, con las manos temblorosas, y puso los panes en la bolsa de papel. «¿Cuánto es?», preguntó Lucas, sacando la cartera. Es por cuenta de la casa», logró decir Ricardo, con la voz ronca. Para la pareja joven, vaya,
Gracias. El señor es muy amable, dijo Lucas. Miró la etiqueta en el delantal del viejo. ¿Su nombre es Ricardo? Es el nombre de mi padre, es decir, de mi padre biológico. Nunca lo conocí, pero mi madre dice que él me enseñó cómo no ser un hombre. La frase golpeó a Ricardo como una puñalada, pero aceptó el golpe. Era la verdad. Su madre debe ser una mujer sabia, dijo Ricardo, bajando la cabeza. Lucas tomó el pan y salió riendo con su novia. Ricardo se quedó mirándolo partir, con lágrimas escurriendo sobre la harina en su rostro. Había visto a su hijo, había hablado con Elan, y eso bastaba. ¿O eso? Pensaba. Pero Lucas, distraído con su novia, dejó caer la cartera al suelo de la panadería antes de salir. Ricardo vio la cartera de cuero en el suelo. La recogió. Estaba llena de dinero y tarjetas de crédito ilimitada. El Ricardo del pasado habría tomado el dinero y huido. El Ricardo de ahora no dudó, se quitó el delantal y corrió a la calle. Oiga, joven, esperen. Ricardo corrió por la calle llena de turistas, intentando alcanzar a Lucas. En su respiración era corta, la edad pesaba. Vio a Lucas y a su novia cruzando la calle distraídos, mirando fotos en la cámara digital. El semáforo estaba cerrado para peatones, pero no lo vieron. Un autobús de turismo venía dando la vuelta en la curva a alta velocidad. ¡Cuidado!, gritó Ricardo. El grito hizo que Lucas se detuviera y mirara hacia atrás, pero estaba en medio del carril. El autobús tocó la bocina, frenando demasiado tarde. Ricardo no pensó. Se lanzó hacia adelante, empujando a Lucas y a la novia hacia la acera con toda la fuerza que le quedaba. Lucas cayó seguro en el césped, pero Ricardo no tuvo la misma suerte. El costado del autobús lo golpeó, lanzándolo contra un poste de luz. El mundo se puso negro para Ricardo. Lo último que oyó fueron gritos y la voz de Lucas llamando: «Señor, señor». Despertó horas o días después. El pitido rítmico de un monitor cardíaco llenaba el cuarto. Abrió los ojos con dificultad. Todo era blanco. Estaba en un hospital. Y no era un hospital público. Era una suite de lujo. Despertó, dijo una voz femenina suave. Ricardo giró la cabeza. Sentada en el sillón al lado de la cama estaba Elena. Estaba más vieja, con algunos hilos de plata en el cabello, pero aún más hermosa e imponente de lo que él recordaba. Lo miraba con una expresión indescifrable. «Elena», susurró él, con la garganta seca. «Hola, Ricardo», dijo ella. No había odio en la voz, solo una calma profunda. «Te rompiste 3 costillas y una pierna, pero los médicos dicen que vas a sobrevivir». En el chico Lucas. El Lucas está bien. Tiene algunos rasguños. Está allá afuera, desesperado por agradecer al panadero Giro, que le salvó la vida. Elena se levantó y caminó hacia la cama. «Cuando Lucas me trajo la cartera que sostenías en la mano cuando fuiste golpeado y me describió al hombre. Tuve un presentimiento. Vine a ver, personalmente». Waitei Incontra miró las manos callosas de él sobre la sábana. «Cambast, Ricardo. El hombre que yo conocía habría dejado que mi hijo fuera atropellado para robar la cartera». Ricardo lloró. «Lo siento mucho, Elena, lo siento tanto. Perdí todo y merecí perder. Solo quería verlo de cerca una vez. No quería nada a cambio». «Lo sé», dijo Elena. «Investigué tu vida en los últimos años. Sé que trabajas en esa panadería. Sé que ayudas al orfanato. Pagaste tu deuda, Ricardo. Con intereses». La puerta del cuarto se abrió y Lucas entró. «Mamá, ¿despertó?». El joven caminó hacia la cama y sostuvo la mano de Ricardo. «Gracias, señor. Usted salvó mi vida. Ni siquiera sé cómo agradecerle. Usted devolvió mi cartera y encima se lanzó frente a un autobús». Ricardo miró a su hijo. Era el momento. Podría decir la verdad. Podría decir: «Soy tu padre». Podría pedir ser mantenido, salir de la pobreza. Miró a Elena. Ella no hizo ninguna señal. Estaba dejando la elección en manos de él. Era la prueba final. Ricardo apretó la mano de Lucas y sonrió. «No necesitas agradecer, hijo. Cualquiera haría eso». Respiró hondo. «Soy solo un viejo panadero. Verte bien es pago suficiente». Decidió no contar. Decidió no arruinar la vida del muchacho con la revelación de que su padre era un ex canala en bancarrota. Eligió proteger a Lucas de la verdad dolorosa. Y eso era amor. Elena suspiró y una lágrima solitaria bajó por su rostro. Vio el sacrificio. «Lucas, querido», dijo Elena, «¿nos das un minuto? Necesito arreglar los detalles del alta con el señor Ricardo». Lucas salió. «No le contest», dijo Elena. «No merece un padre como yo», respondió Ricardo. «Deja que tenga orgullo de ser solo tu hijo». Elena
Tocó la mano de Ricardo. Te equivocaste mucho, Ricardo, pero hoy fuiste el padre que él merecía. Sacó un sobre del bolso. Compré el edificio de tu panadería en la Bocan y la casa, en el fondo, está a tu nombre. Y configuré una pensión vitalicia, no islemosna. Es gratitud por haber salvado la vida de mi hijo. Ricardo intentó rechazar. Elena, no puedo aceptar, ordenó ella, con la autoridad de la dama de hierro. Y una cosa más, a Lucas quiere aprender a hacer ese pan de aceite. Le dije que tú podrías enseñarle los domingos. Los domingos. Ricardo la miró, incrédulo. ¿Tú vas a dejar que conviva conmigo? Voy a dejar que conviva con el panadero Ricardo, el hombre bueno que conoció hoy. El Ricardo del pasado está muerto. No lo resucites. Un año pasó desde el accidente que casi le costó la vida a Ricardo. En el corazón del barrio de La Boca, la pequeña panadería artesanal, el abuelo ya no era solo un lugar para comprar pan. Se había convertido en un punto de encuentro, un refugio donde el aroma a levadura natural y café recién hecho acogía a todos. La fachada, antes descascarada y triste, ahora ostentaba pintura nueva y jardineras en las ventanas, financiadas discretamente por una inversionista anónima que todos sabían que era Elena, pero la verdadera transformación no estaba en los ladrillos o en el horno industrial nuevo. Estaba en el hombre que comandaba aquel lugar. Era un domingo lluvioso en Buenos Aires, la lluvia golpeaba los cristales de la panadería con un ritmo constante, pero, a diferencia de aquella noche fatídica de años atrás, el agua no traía frío ni desesperación. Adentro, el calor del horno de leña creaba un ambiente acogedor. Ricardo, ahora con 62 años, estaba cubierto de harina hasta los codos. No usaba trajes italianos ni relojes de oro. Usaba un delantal blanco simple, manchado de trabajo honesto, y en su rostro había arrugas que contaban historias de pérdida y aprendizaje. Pero, por encima de todo, había una sonrisa genuina, que nunca había tenido cuando poseía millones en la cuenta bancaria. A su lado, con las manos en la masa, estaba Lucas Enel, joven heredero del imperio gastronómico Fénix, que podría estar en cualquier lugar del mundo, elegía pasar sus domingos allí, en ese mostrador simple. El secreto, Lucas, decía Ricardo, su voz ronca, sonando como la de un maestro, pasando un secreto ancestral, no es la harina importada o el aceite caro, es el tiempo. La masa necesita tiempo para crecer. Si la apresuras, se pone dura. La vida es igual. Intenté apresurar todo. Intenté comprar atajos y terminé con nada. Necesitas respetar el tiempo de las cosas. Lucas miró al viejo panadero con admiración. No sabía que aquel hombre era su padre biológico. Para Lucas, Ricardo era un sobreviviente, un mentor improbable, que le enseñaba sobre humildad, algo que los libros de la Facultad de Gestión no cubrían. Usted habla como un filósofo, don Ricardo, bromeó Lucas, amasando con fuerza. Mi madre dice lo mismo. Ella dice que el éxito que viene rápido, se va rápido. Lo que queda es lo que construimos sobre la roca. Al oír la mención a Elena, Ricardo sintió una opresión en el pecho, pero sonrió. Había aceptado su papel. Era el guardián silencioso, el observador distante. Había abdicado del título de padre para garantizar que Lucas nunca tuviera que cargar el peso de sus errores pasados. Era su acto final de amor en desaparecer para que el hijo pudiera brillar sin sombras. Tu madre es una mujer sabia, muchacho, la más sabia que he conocido. Escúchala siempre. Afuera, estacionado discretamente al otro lado de la calle, estaba el coche blindado de Elena en el vidrio. Estaba levemente abajo, permitiendo que ella oyera las risas ahogadas que venían de dentro de la panadería. Observaba la escena con una emoción compleja. Allí estaban los dos hombres de su vida, el hijo que crió para ser bueno y el hombre que amó, odió y finalmente perdonó. Vio cómo Ricardo limpiaba una mancha de harina del rostro de Lucas con un gesto paternal instintivo. Vio cómo Lucas reía, relajado, lejos de las presiones de la alta sociedad. Elena sabía que podría entrar, revelar la verdad, forzar una familia feliz, pero también sabía que la verdad, a veces, puede ser un arma. Ricardo había encontrado la paz en la penitencia. Lucas había encontrado un amigo. Romper ese equilibrio sería egoísmo. Vamos, conductor, dijo ella suavemente, secando una lágrima solitaria que se había escapado. No están bien. El pasado está apagado. El coche partió silenciosamente, dejando a los dos en su pequeño santuario de harina y calor. De vuelta en la panadería, la campana de la puerta sonó. Eran niños del orfanato local,
viniendo a buscar la donación semanal de panes dulces. Ricardo, que en el pasado expulsaría niños de su acera por ensuciar la vista, ahora lo recibía como un abuelo. Distribuía los panes, despeinaba el cabello de los pequeños y escuchaba sus historias. Lucas observaba, aprendiendo que la verdadera riqueza no era lo que se acumulaba, sino lo que se compartía. Al final del día, cuando Lucas ya se había ido y la panadería estaba cerrada, Ricardo se sentó en un banquito cerca de la ventana. Sostenía una taza de café caliente, miró hacia la calle mojada, hacia los reflejos de las luces de la ciudad en los charcos. Recordó la noche en que echó a Elena la frialdad de su corazón en aquella época. Pensó en Vanessa, que supo que estaba viviendo en otro país, casada con otro millonario, repitiendo el ciclo de vacío. Ricardo respiró hondo, sintiendo el olor a lluvia y pan. No tenía el penthouse en Puerto Madero, no tenía el coche deportivo, no tenía el nombre en las columnas sociales, pero, por primera vez en su vida, no se sentía pobre. Tenía un propósito. Tenía el respeto de su hijo, aunque bajo el disfraz de un amigo. Tenía la dignidad de quien reparó lo que rompió. La cámara se aleja lentamente, enfocando el rostro sereno de Ricardo, y luego saliendo por la ventana, subiendo para mostrar la ciudad de Buenos Aires brillando bajo la lluvia. La voz de Elena narra la reflexión final selando la historia. Muchos creen que la venganza es un plato que se come frío. Yo no estaba de acuerdo. Creía que la venganza era el éxito. Pero hoy sé la verdad. La verdadera venganza contra el mal no es destruir a quien te hirió, ni ostentar lo que conquistaste. La mayor victoria es ver que la vida, con su sabiduría implacable, puso a cada uno exactamente donde debería estar. Ricardo perdió la fortuna para ganar el alma. Y yo gané la libertad de no cargar más el peso del odio. El destino no falla, solo espera el tiempo correcto de fermentación. La pantalla se oscurece con el sonido de la lluvia, y una última risa de Lucas y Ricardo, resonando en la memoria Ampín. Y así cerramos esta saga emocionante de giros y justicia divina. Si esta historia tocó tu corazón, si crees que todos merecen una segunda oportunidad, o si crees que Ricardo tuvo exactamente lo que mereció, deja tu like ahora mismo. Comenta aquí abajo, ¿qué harías en el lugar de Elena? ¿Le habrías contado la verdad a Lucas, o dejarías el secreto guardado? Quiero leer la opinión de ustedes. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Mañana hay otra historia increíble esperando por ti. Hasta la próxima.